Bom, para apresentar a introdução aos alvos de conservação, sua lógica e teoria de mudança por trás deles, convido ao púlpito a professora associada do Departamento de Vida Selvagem, Pesca e Aquicultura da Universidade Estadual do Mississippi, Sandra Correia. Ela é colombiana, PhD em Biologia, e lidera o Laboratório de Ecologia Fluvial da Universidade Estadual do Mississippi. Estuda grandes ecossistemas fluviais, planícies aluviais e ecologia de peixes. Por gentileza, Sandra Correia. Buenos días, muy honrada de estar aquí, de la invitación que Vanessa me hizo. Y también del apoyo que recibí para viajar de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias a todos por venir y lo que voy a contarles es el resultado de un equipo de trabajo que estoy representando humildemente, pero aquí hay muchas personas que contribuyeron. Quiero resaltar, no lo veo, pero está Michael Golding, Lucia Prestes, Sebastián, Helper, hay muchas personas que están aquí en este auditorio que participaron en esta investigación. Entonces, yo solamente hablo en representación de todos. Lo que quiero contarles es unos objetivos de conservación, gracias, que propusimos para la conservación de la cuenca amazónica. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos interesa la cuenca amazónica? ¿Por qué nos interesa tanto la conservación? Porque tenemos que pensar en cuáles son las características de la cuenca, qué hay en la cuenca, qué son esos recursos tan valiosos que debemos conservar. Para empezar a pensar, bueno, espérate, ¿dónde está él? Ahí. La cuenca amazónica, el 15% de la Amazonía está cubierta por agua y es algo que no pensamos. Cuando se piensa en otros países, que no es aquí en la Amazonía, por fuera, la gente piensa en la Amazonía, todo el mundo piensa en el bosque. Pero no piensan que el agua es muy importante, que los ríos son una parte fundamental de la cuenca. 15% de la cuenca está cubierta por agua. El 16% del agua dulce que va al Atlántico viene de la cuenca amazónica. Un sexto de toda la riqueza de peces de agua dulce del planeta está aquí en la cuenca amazónica. Hay más de 500 etnias indígenas, como nos comentó uno de los colegas ayer. Más de 40 millones de personas en la cuenca dependen del agua dulce. Y tenemos, esto es importantísimo, tenemos muchísimos ríos grandes. Estamos hablando de ríos de más de 1000 kilómetros de longitud que todavía fluyen libres. Esto no se ve en Norteamérica, esto no se ve en Europa, esto se ve aquí. Y eso es importantísimo de mantener. Y debido a esto, debido a, miren el mapa de la cuenca amazónica y todo esto que ven en azul, en verde, todos son zonas de agua. Esto es la cuenca hidrográfica del Amazonas. Entonces, si vemos, es una proporción grandísima de todo el territorio amazónico. Y de nuevo, los esfuerzos, históricamente los esfuerzos de investigación y de conservación están enfocados en la parte terrestre. Entonces, hay una necesidad de crear iniciativas de conservación que sean específicas para los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque hay un montón de esfuerzos locales, como los pescadores, por ejemplo, que se han unido para hacer el manejo de las pesquerías a nivel de comunidad, que es fabuloso. Pero no hay esfuerzos a niveles regionales y especialmente a nivel de todos los países que conforman la cuenca, como lo va a hablar el compañero Mauro. Entonces, lo que voy a contarles es más bien el proceso de cómo formamos estos
o cómo propusimos estos objetivos de conservación. Y eso se basó en 3 fundamentos científicos que les voy a explicar muy sencillamente. Uno es las dimensiones, las múltiples dimensiones de la conectividad fluvial. Cuando uno piensa en conectividad, uno piensa de arriba a abajo, como el agua va fluyendo corriente abajo. Eso es dimensión longitudinal. También uno puede pensar en eso cuando un pez migra de abajo para arriba, eso también es conectividad longitudinal. Pero también hay un componente lateral, que es que el río se conecta con su llanura de inundación. Y eso se ve en las migraciones de los peces hacia el plano de inundación cuando es la época de lluvia y de inundación. Pero también hay un componente vertical, que es el agua superficial alimentando al agua subterránea. Y en eso casi nadie piensa. Y eso es importantísimo porque los lagos de las llanuras de inundación son la fuente de almacenamiento que retroalimenta esa agua que está por debajo, esa agua subterránea. Y lo último es el componente temporal. Recuerden que aquí la estacionalidad de las aguas, de las lluvias es muy marcada y ese componente temporal es importantísimo de tener en cuenta. La otra componente científico es el pulso de inundación. En la Amazonía hay un pulso de inundación muy marcado donde tenemos una época de seca y una época de cheia, una época de inundación. Y eso hace que haya un aumento en la productividad de los ríos, que todo ese material que viene de las llanuras de inundables aumenta la productividad de los ríos, incluso en zonas tan pobres, por ejemplo, como el Río Negro. Ustedes saben que eso es un arenero, eso no, el suelo es muy pobre, pero ese movimiento de las aguas del cauce hacia la planura, hacia la llanura inundable es importantísimo. Y por último es este concepto de cambio de estado ecológico. Eso es un concepto asustador, porque es el concepto que nos dice que un ecosistema puede cambiar a otra cosa totalmente diferente, que el bosque amazónico puede cambiar a una sabana. De eso voy a hablar un poco más adelante. Con base en estos 3 conceptos, con el liderazgo de Elizabeth Anderson, de Michael Golding, me invitaron a mí y a Tiago Cuoto a colaborar en 3 temas. En paisajes de la Amazonía Occidental conectados, en llanuras inundables funcionales y en pesquerías de especies migratorias. Los 4 formamos unos 3 grupos de trabajo en torno a cada uno de estos temas focales y reunimos un montón de colaboradores. Y en todos estos grupos nos reunimos en un laboratorio de ideas virtual durante el COVID-19. Esto fue fabuloso porque cuando todo el mundo estaba encerrado, nosotros nos reuníamos virtualmente 2 veces por mes, luego 1 vez por mes, luego cada semana, dependiendo de las necesidades. Por un año completo estuvimos en esto, pensando y conversando. Entonces, lo que voy a mostrarles de nuevo es el resultado de este esfuerzo en común de más de 25 personas que participamos. Y los productos son estos, son 3 objetivos de conservación que propusimos. Esto no es una solución, eso no involucra todo, hay muchas más necesidades, pero estos son 3 puntos de partida. También establecimos líneas de base que nos permiten evaluar cambio a futuro y propusimos unos indicadores de cómo evaluar cambio. Entonces, aquí están los 3 objetivos de conservación propuestos. El primero es conservar paisajes fluviales de la Amazonía Occidental conectados y el objetivo de eso es mantener la influencia andina y proteger la diversidad biocultural. El segundo es mantener llanuras inundables biodiversas y funcionales para que provean servicios ecosistémicos críticos. Y el tercero es evitar el colapso de las pesquerías de especies migratorias a gran distancia
para garantizar la seguridad alimentaria y económica. Entonces, voy a contarles un poco, muy rápido, darles como una idea de por qué creamos estos objetivos y cuáles son esas líneas de base y los indicadores. Entonces, el primer objetivo, de nuevo, es mantener paisajes fluviales de la Amazonía Occidental conectados para preservar la influencia andina y la diversidad biocultural. ¿Por qué la Amazonía Occidental? ¿Por qué ese enfoque? Porque si ustedes piensan de dónde viene el agua y de dónde vienen los sedimentos que carga el agua, eso viene de los Andes. Entonces, en este grafiquito, primero aquí está la cordillera de los Andes. Aquí están todos los ríos de la Amazonía. Esta línea negra aquí es el cauce principal del río Amazonas. Y todas estas líneas son ríos. Esta es la cuenca hidrográfica que tanto queremos. Entonces, si vemos toda el agua, todos los sedimentos, los nutrientes, el material orgánico y mucho del material biológico viene de los Andes. Si esta conectividad aquí se pierde con los Andes, ¿en qué quedamos? Se pierde el agua, se pierden los sedimentos. Esos sedimentos son los que bajan de las montañas y durante las épocas de inundación están entrando las planicies de inundación y es lo que mantiene la productividad de las barcias y es lo que mantiene la productividad pesquera. Entonces, es importantísimo mantener este enlace. Aquí está una lista de los factores que influyen en esa conectividad y los indicadores. Entonces, muy rápidamente, los factores son conectividad longitudinal, hidrología, régimen de sedimentos, geomorfología del río, biogeoquímica, biodiversidad dulce acuícola y uso de la tierra. Y para cada uno de esos factores desarrollamos líneas de base. ¿Qué medimos? ¿Cómo vamos a caracterizar el cambio? Voy a darles unos ejemplos porque no tenemos mucho tiempo. Aquí está, por ejemplo, la conectividad longitudinal. ¿Y cuál sería el indicador? El indicador es cuántos kilómetros de río tenemos conectados y dónde están los agentes de fragmentación de los ríos. Entonces, lo que hicimos fue calcular dónde están esas represas hidroeléctricas que cortan la conectividad y dónde están las carreteras que cruzan los arroyos de montaña que parten la conectividad. Entonces, producimos un mapa donde está cuantificado, por ejemplo, este número aquí me sorprendió, más de 13,000 cruces de carretera en las cabeceras de arroyos. Y aquí tenemos, por ejemplo, por cuenca o por subcuenca, dónde están las represas presentes, dónde están, cuántas hay planeadas, cuántos cruces de carretera hay. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que debemos tomar? Es prevenir la fragmentación de los ríos andinos en su cauce principal, en estos en rojo, en estos que todavía no tienen represas o que tienen muy pocas represas o menos número de cruce de carreteras. Aquí hay otro ejemplo de indicadores. Eso es la hidrología y lo que muestra aquí es la descarga de agua en las cuencas fluviales de la Amazonía que vienen de los Andes. Lo que quiero es que se enfoquen en los colores azules y verdes. Eso muestra dónde viene más agua. Y es interesante porque si ustedes ven en toda la cuenca amazónica, esto es la parte occidental, ¿no? Los ríos que están conectados con los Andes. Si ustedes ven, hay una variación grandísima porque ven que hay diferentes colores. Pero si miramos por qué es esa variación, es porque esa variación está influenciada por el patrón de lluvias. Entonces, si ustedes ven, en las zonas azules y verdes es donde más llueve y esos son los que influencian más la descarga de agua en la cuenca. Aquí vemos descarga de sedimentos. Estos son sedimentos suspendidos, partículas que vienen flotando en el agua que, como sabemos, son esas que traen los nutrientes
a los planos de inundación, a las barcias. Entonces, enfóquense en los colores rojos y como ven, los ríos andinos son importantísimos en exportar esos sedimentos al río. Aquí vienen los nutrientes, porque ese mugre que viene en las aguas, esos sedimentos, traen nutrientes que son nitrógeno y fósforo, que son nutrientes limitantes para el crecimiento de las plantas terrestres, acuáticas. O sea, la productividad del sistema, de los sistemas acuáticos en la Amazonía depende de estos nutrientes. Y como ven, esos nutrientes, de nuevo, si se enfocan en los colores rojos, los Andes están contribuyendo en una proporción grandísima, la mayor proporción de esos nutrientes a todo el sistema de la cuenca. Aquí está un mapa de la biodiversidad dulceacuícola. Estos son peces. ¿Cuántas especies de peces tenemos? ¿Cuántas son endémicas, que solo ocurren en un sitio, en una quebrada? ¿Cuántas son nativas? ¿Cuántas son introducidas? Entonces, de nuevo, vemos, miren los colores rojos. Los Andes son muy valiosos en términos de guardar, que son como museos, como conservatorios de estas especies. Y lo que eso nos muestra es que hay de las como 2.700 especies de peces de agua dulce escritas para la Amazonía, 700 son especies que están en zonas andinas, en zonas altas de más de 500 metros. Aquí estamos como, no sé, como a 100 o 200 metros sobre el nivel del mar. Hay más de 700 especies de peces que viven de 500 metros para arriba. Entonces, es una riqueza de especies grandísima. Y aquí hay una cosa, este mapa es muy interesante porque muestra la conectividad de la cuenca por medio de la migración de peces. Recuerdan que les conté que la conectividad longitudinal es como río abajo, pero entonces como el agua fluyendo río abajo, pero resulta que cuando los peces van río arriba, ellos están llevando una cantidad de energía, de nutrientes en su cuerpo, entonces están moviendo energía, contribuyendo al flujo de energía de río abajo para río arriba y retroalimentando todo el sistema. Y esta conectividad es importantísima de mantener. En los colores rojos pueden ver cuáles son los ríos más conectados por medio de las migraciones de peces. Entonces, aquí hay unas recomendaciones que hicimos para, de nuevo, mantener esa conectividad en la Amazonía Occidental con la influencia de los Andes. La primera es identificar brechas de conocimiento y coordinar lo que estamos haciendo aquí en este esfuerzo. Coordinar con redes de monitoreo que ya están, y ayudar a identificar dónde se necesita más muestreo o más monitoreos. Establecer líneas de base para otros vertebrados acuáticos. Nosotros hablamos de peces, pero hay muchas otras especies de animales que dependen del agua. Aves acuáticas, anfibios, reptiles, mamíferos acuáticos. Y por último, actualizar estos mapas que les mostré cada 2 años, porque de esa manera podemos cuantificar cambios en esos indicadores. El segundo objetivo es mantener llanuras inundables funcionales que proveen servicios ecosistémicos críticos. De esto les voy a hablar en mi segunda charla, entonces voy a dejar ahí para no repetir, ¿vale? Y el tercer objetivo es evitar el colapso de las pesquerías de especies migratorias de gran distancia para garantizar la seguridad alimentaria y económica. Este objetivo fue liderado por Michael Golding y Lucia Prestes y se enfocaron en 3 especies que son bandera, que su conservación es importantísima porque va a ayudar a mantener procesos ecológicos, pero también a proteger muchas otras especies de peces y de plantas. Las líneas de base que se establecieron es
enfocadas en estos factores, en la importancia de los peces migratorios para la seguridad alimentaria, para la economía, en la sobrepesca, identificar la sobrepesca, identificar la deforestación de humedales. ¿Por qué? Porque esos son hábitats críticos para especies migratorias y cuantificar la influencia de las represas hidroeléctricas que hay sobre el río Madeira en prevenir la migración de sus grandes, peces migratorios. Entonces, aquí tenemos unos indicadores de nuevo que se deberían medir para ver cuál es el efecto de todos esos factores a largo plazo sobre las migraciones. Entonces, aquí les voy a mostrar unas líneas base que de nuevo se crearon. Aquí está la representación de la captura máxima en las principales áreas de pesca comercial, que son estos puntos marrones grandes. Y lo que muestra aquí es que a lo largo de la inmensidad de la Amazonía, los sitios principales de donde se capturan más peces migratorios son Pucallpa, Iquitos, Manaos y Belén. Y a lo largo de eso hay otro montón de centros poblados que son de menor importancia. Y aquí están la cantidad de la captura, básicamente cuántas toneladas por año. ¿Cómo estamos de tiempo? Me quedan 5, gracias. Vale, y aquí es lo que es curioso. Lo que es curioso es que en estos centros urbanos donde se concentra la mayor parte de la captura en todo lo largo de la Amazonía, ¿en cuántos de estos hay monitoreo de captura? El compañero Edwin Agudelo tiene un programa que lleva muchísimos años recopilando datos en la Amazonía colombiana. Eso no sucede aquí en Brasil, por ejemplo. No sé cómo sea en Perú, pero estos son los focos donde se debe empezar o continuar el monitoreo de captura. Esto en rojo son los sitios críticos. Y aquí están las líneas de base para la sobrepesca. Aquí está para el tambaquí. Esta es la captura histórica del tambaquí por toneladas en el eje Y y por año en el eje X desde 1975 al 2005. Lo que vemos es que se alcanzó un punto de quiebre hace años, en 1980, donde la captura del tambaquí disminuyó a un punto crítico de no recuperación. Ahora, la captura de tambaquí en su estado silvestre, básicamente del río, es inviable. Aquí están las mismas estadísticas para el dorado y son similares. Este repunteo aquí, por ejemplo, de aumento, la tendencia es de disminución y este repunte aquí de aumento en captura es debido al incremento en el número de barcos. Entonces, si se aumenta el esfuerzo de captura, por un tiempo se capturan más peces, pero luego llega un punto de nuevo de saturación donde por más barcos que salgan no encuentran más peces. Entonces, lo que vemos es que para ambos grupos, para el tambaquí y para los grandes bagres migradores, ellos han alcanzado un punto de sobrepesca. Aquí están las líneas base para bagres y las represas hidroeléctricas. Lo que es interesante aquí es pensar en esa conectividad que les estaba hablando, la conectividad longitudinal. Entonces, el sitio donde se crían estos grandes bagres es en el estuario amazónico, en el Atlántico, y resulta que ellos crecen aquí y migran a reproducirse a todas las cabeceras de los grandes ríos en los Andes y muchos de ellos vienen aquí a Bolivia, pero con las represas en el Madeira, esta zona donde se hacía la reproducción ya no es accesible. Entonces,
parte de las propuestas es restablecer esta conectividad aquí por medio de escaleras para peces. Quiero mostrarles rapidito este mapa que se usó como una aproximación a la deforestación de los humedales y es un mapa de fuegos. Entonces muestra cómo con la sequía se está aumentando la frecuencia de fuegos, de incendios en la Amazonía, particularmente en los humedales. Y los colores representan la extensión de los fuegos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones de esto, los más importantes están en amarillo, que son acciones políticas necesarias para restablecer la responsabilidad gubernamental de colectar datos de pescas en mercados urbanos. Y esto es clave. Nosotros fuimos al mercado de Manaus lunes y nos contaron los colegas brasileros que desde el 2004 no hay colecta de datos en el mercado de Manaus de pesquerías. Entonces esto ha recaído en las comunidades de tomar datos pesqueros, pero eso se hace aislado, se hace aquí en esta comunidad, acá, 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 y no hay forma de agrupar y eso se tiene que mejorar, que tanto el gobierno como las comunidades se unan esos esfuerzos, pero que el gobierno vuelva a asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque las pesquerías de los grandes migradores son el motor de la economía regional. Otra cosa es esto que mencioné, unificar el manejo pesquero urbano y rural. Recuerdan que les mostré estos focos de estas ciudades principales, que son los principales mercados urbanos, pero también hay unos mercados rurales muy importantes y se tiene que trabajar en conjunto. En términos de mitigación de impactos, reducir la sobrepesca por medio de hacer cumplir regulaciones de mercados para alcanzar cuotas máximas sostenibles. Evitar la deforestación de los humedales, que son ecosistemas críticos. Y para terminar, quiero reunir o más bien como hacer un resumen de todos estos 3 objetivos de conservación. Porque la pregunta es, bueno, ¿cómo conservamos ecosistemas acuáticos amazónicos a escala de cuenca? Entonces, esto es un modelito conceptual que hicimos. Estas cajitas representan los motores de cambio, estas cajas representan los procesos, esto representa el enfoque, esto en amarillo los servicios ecosistémicos y en verde las acciones de conservación. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es preservar el agua. Sin agua no hay río, así de sencillo. Sin agua no hay río. Entonces, nuestro enfoque es mantener el agua y se tiene que hacer a nivel de subcuencas, porque cada subcuenca tiene procesos diferentes, pero también necesidades diferentes. Entonces, tenemos 2 motores. Tenemos el motor de circulación del aire y el motor de evapotranspiración. Básicamente, los árboles reciclando agua. Y aquí vemos que estos motores determinan la cantidad de lluvias en la cuenca. Y que esa cantidad de lluvia determina la descarga de agua y de sedimentos, qué tanta agua corre por el río y qué tantos sedimentos trae. Y esto es importantísimo porque esto es lo que mantiene la funcionalidad de la cuenca amazónica, en términos de tener agua y de tener sedimentos suficientes para mantener la productividad. Aquí hay 2 procesos importantes, que es la conectividad longitudinal a lo largo del río, de abajo arriba y de arriba abajo y de abajo arriba, o sea, corriente y contracorriente. Pero también la conectividad lateral del canal principal con sus llanuras inundables. Y estos 2 procesos en conjunto es lo que mantienen todos estos servicios ecosistémicos de los que dependemos, de la biodiversidad, de las pesquerías, de la seguridad alimentaria, del agua potable, de la navegación, de los valores culturales para todas las etnias indígenas que viven aquí y para la gente riberina. Entonces,
¿Cuáles son las acciones? Las acciones es mantener estos procesos. Todavía no tenemos la capacidad de cambiar los patrones de circulación de aire, pero sí podemos influenciar en este proceso de evapotranspiración por medio de la reforestación de humedales, de esta vegetación a lo largo de los ríos, de las planicies de inundación, de los bosques de inundación, en las zonas altas de la vegetación riparia. ¿Por qué? Porque eso es esencial para mantener la lluvia. Y lo otro es que esta descarga de agua y de sedimentos depende de mantener ríos libres. Si los ríos están bloqueados, no se puede mantener esa conectividad que es tan esencial. Entonces, el llamado es a que las acciones de conservación y de investigación se enfoquen en la reforestación de humedales, en mantener ríos libres, en limitar la sobreexplotación y la polución. ¿Para qué? Para mantener una cuenca hidrográfica funcional con agua. Y ahí termino. Muchas gracias.